Yo, pues, bueno, primero quiero agradecerles por compartir esto, porque creo que, como dice la señora, o sea, todo el mundo debería saber realmente lo que se pasa y pues cuántos casos hay en el país. Y quería hacer una pregunta, si como familiares y padres de los desaparecidos, ahora como explotó el caso de Ayotzinapa y todo, si tienen una conexión entre todos, para, porque creo que la única verdadera forma de transformar el país, o sea, como, bueno, yo lo veo como extranjera, apenas me entero de muchas cosas, es realmente juntar los esfuerzos de todos los familiares de los desaparecidos en México, porque son muchos, por lo que entonces quería saber si sí hay una conexión entre los familiares del país, si tienen proyectos comunes, pues. Creo que afortunadamente sí. Desde el 2011 más o menos, 10 yo creo, empezaron a crearse unas organizaciones impulsadas por los padres que se llaman Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, México. Ahí se han más o menos ido replicando en distintos estados y pues tejiendo, ¿no? Tejiendo estas relaciones entre los papás. Por supuesto, el Movimiento por la Paz, en el que Juan Carlos ha participado muchísimo, su parte, fue un detonante también de esto, de que se empezaran a crear pequeñas células en distintos estados de familiares de las víctimas y pues empezaron a trabajar en conjunto. Y bueno, hay otros proyectos como el de gobernanza forense ciudadana que de alguna manera jala como a las cabezas o los casos más visibles de cada estado para empezar a crear una base ciudadana con 1.500 muestras de ADN financiada por una universidad inglesa y que de alguna manera pues también detona el inicio de una organización en materia forense desde los ciudadanos, apoyados por un grupo de científicos evidentemente y financiamiento extranjero. Entonces no es suficiente, en mi opinión, yo creo, todavía hace falta estructurar bastante más la organización. Juan Carlos, hasta donde entiendo, lo podrá explicar mejor que yo, pues impulsa varios casos de familia y los lleva y les muestra el camino también, ¿no? para que sus casos puedan avanzar un poco más en las instancias federales, y como Juan Carlos hay otras personas que ya se han hecho bastante más expertos que cualquier autoridad prácticamente, y que son los que están empujando a las familias hacia caminos que eventualmente pudieran rendir un poco de más frutos, ¿no? La verdad es que personas como Juan Carlos, como Lupita, que se convirtió ahora pues como la que encabeza Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y la misma Margarita, que ahora forma parte de una dependencia y se dedica a abrir fosas, son los que están en realidad impulsando los procesos de búsqueda, o sea, las familias dentro y fuera de las instituciones federales y las estatales. Yo diría que prácticamente son un cero a la izquierda. Sí, no solamente para documentar, es un proceso que es obligado para nosotros hacerlo, pero no hay respuesta. Pero un poco respondiendo a la pregunta, yo creo que el tema Ayotzinapa es la radiografía real de México. Es un rompecabezas que fue muy claro para todos y que, por desgracia, ese rompecabezas que hoy tiene Ayotzinapa, le faltan 5 piezas, pero por 5 piezas no hay una investigación científica en el cual México
tenga la claridad de lo que les pasó a los muchachos. Curiosamente, en el caso de Ayotzinapa le faltan 5 piezas, en el caso de Nati le faltan 95, solamente tienen 5, y es que saben que desaparecieron su hija y su yerno, pero no hay una investigación. Me tocó ver el caso en alguna ocasión cuando vino a México y me pidió ayuda para irlo a revisar, y hay petición de dinero en el tema, y yo le comentaba al Ministerio Público, curiosamente, digo, dame una línea jurídica clara que tú tengas para encontrarlos. No la tengo. ¿Cómo no la tengo? O sea, no es secuestro, es que no lo hemos visto por ahí. Automáticamente, en el momento que piden dinero, es secuestro y se maneja enseguida. Y para que una persona, y digo es de la unidad de desaparecidos, es de la unidad que referías, el Ministerio Público, que es el gestor de la información para poder encontrar a un familiar, no tenga esa claridad con esos años de investigación en el caso, te dice muchas cosas, ¿no? Hay muchos vacíos. Y si teniendo el 95% de las piezas de este rompecabezas, no tenemos la claridad de lo que está pasando en nuestro país, imaginemos lo que está pasando las 26.000, las 30.000 familias que tienen su rompecabezas inconcluso. Pero lo verdaderamente importante es que yo quizás no voy a encontrar a mis hermanos, eso me queda bastante claro. Nosotros estamos de este lado porque queremos que ustedes no estén de este lado. Y es yo creo que la parte que a la ciudadanía no le ha quedado claro. Ellos piensan, o la gente piensa que se van a venir para acá porque nosotros necesitamos que nos apoyen. Nosotros ya no ocupamos tanto el apoyo, ya nos pasó, ya estamos muertos en vida. Pero nos da mucha desgracia, nos da mucha tristeza el que cada uno de ustedes o de otras personas se vengan sumando hacia acá y no estemos haciendo un método adecuado para que este exterminio al ser humano mexicano termine. Y en sí muchas personas piensan que nos hacen un favor al sumarse a las marchas, al exigir por nosotros. Y yo creo que eso es como una cuestión distinta. Nosotros estamos luchando porque a ustedes ya no les pase. Nosotros estamos muertos en vida. Lo decía Margarita López. A mí en lo particular me quieren matar 2 veces por estar haciendo las investigaciones. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, pero precisamente estamos luchando por dejar un país mejor, para que a ustedes no les suceda lo que nos está sucediendo a nosotros. Esa es nuestra lucha, en realidad. O sea, realmente esa es nuestra lucha para todos los demás. La verdad es que a mí también me fue impresionante el documental. Yo tengo un hijo y no me imagino si algún día me pasara lo mismo. Y yo estoy aquí nosotros somos de Iguala, Guerrero, vivimos muy cerca de Ayotzinapa y para mí es muy bueno verlos porque realmente crees en los documentales y entiendo la parte que dicen que no nos podemos sumar a más desgracias, ¿no? Y no hay más que comenzar por el cambio en nosotros y en dejar de lado el reconocer que uno es quien pone a las personas en esa figura pública, ¿no? En esa representación del Estado, que en realidad la soberanía recae en el pueblo, y yo creo que es donde se han perdido. Y lo único que yo quiero comentarles es que me da mucho gusto verles, de verdad, y entiendo la parte que dicen de que no nos podemos sumar y que tenemos que pues salir adelante, ¿no? ¿Qué tanto han sido amenazados usted como directora y ellos como actores reales? Si ha habido amenazas, si ha habido algo que los quieran comprar para callar. En el caso del equipo del documental, ¿no? O sea, no hemos recibido ninguna amenaza. Fuimos muy cuidadosos en tratar de no meternos en zonas que estuvieran especialmente peligrosas. De hecho, una de las tragedias del documental es que yo quería ir al pueblo de donde son los hermanos de Juan Carlos y en el momento en el que lo estábamos grabando seguían desapareciendo personas de ese pueblo y era muy
riesgoso para mí llevar a mi gente, a mi equipo, y exponer además todavía más a las familias que ya están pasando por esa tragedia. En el caso de Margarita igual, decidimos no ir a Lázaro Cárdenas, que en ese momento estaba muy difícil, y a la hora del montaje también eliminamos mucha información que pusiera más en riesgo a las familias y a la gente del documental. En el caso de Margarita, pues tiene evidentemente datos, nombres de integrantes del ejército y de funcionarios y gobernadores y a los alcaldes y todos que están involucrados en la desaparición de su hija, que en ese momento era una línea de investigación, y pues nosotros decidimos que el documental no se trataba de acusar a una persona en particular, a un cartel en particular, sino como el entramado complejo de la búsqueda y la voz de las mamás. Entonces, afortunadamente no. Pero claro, aquí ellos podrán contar que gran parte de las víctimas han sido amenazadas. En el caso cuando están los negros y se oye la llamada telefónica, la entrevista de Margarita, lo que sucede es que la van siguiendo y unos cuates le enseñan sus armas como una amenaza, y le pasó en 2 ocasiones. Y bueno, Juan Carlos seguramente podrá contar cosas peores. Híjole. Nosotros desde un inicio nos dimos cuenta de... Mis hermanos desaparecieron en Guerrero, precisamente, en la Toyac de Álvarez, y nosotros le damos la información al procurador Murrieta Urrutia, en ese entonces, de Severino Torreblanca, y la nula investigación obligó a que nosotros mismos hiciéramos la investigación de campo y nos a buscar nosotros mismos. Tuvimos la desgracia de confiar en la autoridad y le entregábamos ellos mismos las investigaciones. Nosotros supimos quién se los llevó, cómo se los llevaron, porque nosotros lo investigamos. Y a los 2 días de la desaparición de mis hermanos ya teníamos los nombres de quién se los había llevado. Pero le estamos dando la investigación a, no sé si conoces tú, a Eric Montúfar Mendoza, que es uno de los gángsters más grandes de ahí en el estado de Guerrero. En ese entonces era el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Policía Ministerial. Y él era uno de la línea directa de Arturo Beltrán Leiva. Él era el que recibía el dinero de los Beltrán Leiva, o sea, más claro. Y nosotros empezamos a darle toda la investigación a él, porque él era el director de la Policía Ministerial. En las 2 ocasiones que regresamos, en una ocasión nos puso él con los mañosos, con los pelones, y nos siguieron precisamente. Y en la segunda ocasión sí nos tiraron. Yo les puedo platicar lo que estoy comentando, pero ya mis otros 2 hermanos ya no corrieron con la misma suerte. A los 2 años desaparecen a mis otros 2 hermanos, los más chicos. Y precisamente en la búsqueda, y ya no confiando en el Estado, porque sabíamos cómo estaban metidos. Por desgracia tenemos demasiada información nosotros, y sabemos cómo se manejan. Cuando desaparecen mis otros 2 hermanos, vuelve a pasar lo mismo. Y empezamos a hacer las investigaciones, pero sin entregárselas al Estado de Veracruz, porque ellos los desaparecieron ya entonces en Veracruz. Y nuevamente nos siguieron, y gracias a Dios, te digo, somos 4 hermanos y quedamos todavía. En el proceso de ayudar a tus familias igual, o sea, te metes en otros problemas que aparte de los tuyos los llevas, y hemos recibido otras 2 amenazas. Curiosamente, el 13 de octubre del 2013, otro de mis hermanos lo agarra la Policía Federal por ser michoacano, le quita la credencial y lo golpean a él. Gracias a Dios ese día íbamos a Denver, a una de las conferencias con organizaciones, y tuvimos la comunicación, y uno de mis hijos me alcanzó a dar los números de patrullas de la Policía Federal, de Fuerzas Federales y de México. Y como tenemos el vínculo con todos ellos,
A las 3 de la mañana le hablé al comisario para decirle que su misma gente lo tenían ya él. En ese momento lo soltaron, pero amenazado, y ahorita tenemos otro proceso todavía, inclusive con una denuncia en contra de la Policía Federal. Y esas son las situaciones, ¿no? Como que te van metiendo para quererte callar. Pero yo creo que cuando ya estás en esto, ya es muy difícil que te callen. Mi mamá fue la señora que abrazó al presidente de la República, Calderón, cuando los diálogos en Chapultepec, no sé si algunos lo vieron. A partir de cuando Calderón abraza a mi mamá, nuestra vida cambió en atenciones. Y nosotros entendíamos que el sistema mexicano estaba cambiando, porque eso que le hacen al 99% de las familias era como veníamos caminando nosotros, que nos hicieran caso, las llamadas telefónicas absurdas, las idioteces que te dicen los funcionarios. Y desde ese momento cambió, pero era una atención directamente a nosotros. Cuando nos dimos cuenta que era hacia nosotros solamente para sentirnos atendidos y no al 99% de personas desaparecidas, decidimos no tener ese trato. El mismo presidente en el avión presidencial nos llevaba a Guerrero, con Aguirre, nos llevaba a Veracruz. Pero era una farsa al final del día, porque era solamente una atención hacia nosotros, pero nosotros somos de provincia, como dice Alicia. En mi pueblo hay más de 50 desaparecidos actualmente, que es un pueblo de 8 cuadras por 12 cuadras. Y la gente sigue desapareciendo. Ahí fue donde nosotros decidimos ya no trabajar con las atenciones y mejor bajarnos a nosotros mismos, a ayudar a las familias para poder evitar que siguieran caminando en las espinas como lo habíamos hecho nosotros, y viendo como caminos que posiblemente les pudiera funcionar, pero ningún camino resuelve. El problema de México no se resuelve por decirles a las familias cómo puedan caminar. Inclusive nos suena absurdo cuando platicamos con mi mamá y con mis hermanos. Digo, ¿cómo puedes decirle a una familia, yo te ayudo, si no hemos tenido la capacidad para ayudarnos nosotros mismos? Es absurdo. Sin embargo, el problema sigue, y familias que están como mayatitos en el Estado, lo que decías, pensando que porque fueron a ver su ministerio público ya les van a resolver, porque se sentaron con el gobernador de tal entidad les van a resolver, porque han estado con el presidente de la República les van a resolver. No avanza. Tengo Perdón, aquí ella estaba levantando la mano. Bueno, pues a mí me parece, para empezar, muy importante el que hayas emprendido el documental, porque yo trabajo con desaparecidos también, con familiares de desaparecidos, entiendo muy bien todo esto que retratas. Me parece que hay una cosa que han mencionado y he escuchado, me han compartido los familiares, y es el hecho de la memoria, ¿no? Y la búsqueda de la justicia. La búsqueda de la justicia implica muchas cosas, y es la memoria y el no olvidar y perdonar, porque estos son actos cometidos por el Estado, claramente lo hemos se han ido evidenciando en cada uno de los casos, en más de miles de historias, porque no solo son los desaparecidos, son los familiares y amigos que están al lado de ellos. Creo que una pregunta que a mí me gustaría plantear es como para ustedes, ¿cuál sería como la forma en que nosotros como sociedad participemos en el acompañamiento con ustedes? Porque, por ejemplo, algo que retratabas era una especie de estigmatización. Eso me gusta como la forma en cómo lo abordaste, porque más allá de la cuestión política y que cómo lo tipifiquemos y la impunidad con la que se han manejado todos los casos en este país, es también el que cómo se vive con este dolor, cómo retratas el dolor y la lucha por la tristeza que es cotidiana. Entonces, habría algo que era bien importante que señalaba la señora, ¿no? Y es esta parte de cómo el pueblo también, en vez de comprender esta situación, pareciera que te condena. Entonces, en ese sentido, creo que como sociedad
también tenemos responsabilidades, ¿no? O sea, no solo es una cosa del gobierno, sino es una responsabilidad conjunta por el acompañamiento, ¿no? Y una segunda pregunta sería si existen organizaciones, bueno, yo trabajo en el Estado de México y, bueno, al menos en el Estado de México no existen organizaciones, ONGs, que acompañen el caso, porque también considero necesario que haya un acompañamiento psicosocial, por ejemplo, a su nieto, ¿no? Es muy importante lo que se produce en relación a esto. Bueno, un poco eso es. Y agradezco mucho que nos compartan y se hayan abierto para eso. Sí, precisamente la idea de incluir a Nati en el documental era esta parte que mencionabas, como que de repente pues en las ciudades lo olvidamos, ¿no? O sea, no lo vemos, sino que en las comunidades más pequeñas es mucho más notorio cómo te van marginando, te van relegando tus propios vecinos, y empiezas a ser pues la señora de la hija que quién sabe en qué andaba y todas estas cosas. Entonces queríamos como precisamente abordar la parte que nos toca a nosotros. Y es como no seguir cayendo en estigmatizaciones, no seguir cayendo en el discurso tan dañino de culpables e inocentes. Por eso el documental no aborda siquiera si las mamás piensan que sus hijos serán unos ángeles o no, etcétera, porque a mí no me interesaba caer en este discurso de buscar si eran inocentes o culpables, porque eso no justifica lo que ha sucedido. Entonces, Nati finalmente sale del pueblo, de hecho. Y me acuerdo que en un momento en el que estábamos contigo en tu casa, llegó una vecina de hace mucho tiempo, una amiga hace mucho tiempo, para decirle que por favor ya no le hablara ni fuera a su casa, que si quería platicar algo mejor le hablara por teléfono, pero mi marido ya le había dicho que no se juntara con ella. Y como esas, pues un montón de cosas. Y entonces, pues bueno, yo creo que es importante, además de hacer la exigencia gubernamental y toda esta parte, hacernos responsables de cómo nos relacionamos con ellas, cómo los estamos viendo, como si fuera su problema, y yo estoy aquí como en mi área de confort, viendo pues sí, a lo mejor un poco sensible al tema, pero y ya al mismo tiempo los margino, no me acerco a ellos porque me parece que es peligroso, no sé nada de sus hijos, pero ya los estigmatizo, etc. Entonces eso creo que es algo con lo que hay que luchar. Respecto a la atención psicológica, bueno, pues yo de hecho estoy haciendo otro proyecto documental y ese es parte de mi tema de investigación, y prácticamente no existen ONGs, salvo en Ciudad Juárez algunas, etcétera, que estén como tratando los efectos psicológicos en la población. Y además lo están haciendo de una manera pues casi amateur, porque de repente no estás capacitado para enfrentar como terapeuta, como psiquiatra, para enfrentar una crisis de estas dimensiones. Entonces no puedes tratar a una persona o a un niño cuyos padres desaparecieron igual que a un niño que perdió a su abuelito, ¿verdad? Algo así. Entonces están en una fase de búsqueda de capacitación, además que las capacitaciones se han hecho mucho a través de grupos internacionales que más bien son expertos en atención en crisis, sobre todo el terrorismo, o sea, en crisis derivadas del terrorismo, y son cosas distintas, o sea, sí hay ciertas similitudes, pero son cosas distintas. Entonces está también habiendo una búsqueda por parte de la población civil y de estos profesionales en específico, para encontrar el camino para atender pues evidentemente a toda la población,
no a quien se pueda, porque es clarísimo que es lo último del eslabón, la atención psicológica en las instituciones, pues ya es solo una promesa, no hay una consideración. Y la que se encargaría de hacer eso parece la que se evitó de que es la que ahorita. Todo es una mentira lo que dice el gobierno. Para mí, en lo personal, todo lo que veo en la tele y escucho, híjole, qué lástima que uno lo esté viviendo por esta situación y se da cuenta uno que la verdad no. Como que, ay, no, vas a cualquier institución simplemente para ir a que te den leche liconza. Yo fui concesionario en mis tiempos y híjole, y ahora que quiero ser beneficiaria, ay, pero qué drama, qué tantas cosas hay que hacer para poder, ahora que estoy en esta situación. Y digo, híjole, y presumen mucho que sin hambre, que los programas de Prospera, y uno que lo vive de cerca, con personas que están en nuestra situación y uno mismo, eso que pudiera decir uno, qué fácil, ¿no? Ahora imagínense esta otra situación de este lado que de veras es de lo último y le puede pasar a cualquier persona. Y pudiera ser que no es lo último, porque yo todavía tengo un niño que me aterroriza y como platicamos en una ocasión, Alicia y yo, ahora que tenemos que tener los nietos, hijos pegados con un lacito para que no nos los quiten o se los lleven, porque ya nos pasó. Yo ya estoy bien arista, la verdad. Será parte de que ya me afectó psicológicamente tanto el problema que mejor ni quiero que salga. Es uno de los motivos por lo cual no lo traje. En Morelia sí lo llevé, pero ahora decido que mejor hay que... Y cuando pediste atención psicológica para ahí te mandaron al DIF, ¿no? En mi pueblo. En el pueblo. Y pues en el DIF, francamente, atienden más casos, por ejemplo, pues, de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y de hecho hay casi una política de no atender a las familias que son víctimas de un delito relacionado con el crimen organizado, porque les da miedo. Entonces los mandan a los psicólogos de las procuradurías, que no tienen tampoco idea de cómo atenderlos. Alguna vez yo fui a la Procuraduría de Jalisco a preguntar cómo estaban atendiendo a estos niños, y la que me atendió era la psicóloga experta en abuso sexual, y me puso un mono con un muñeco a explicarme que como las técnicas que hacen cuando un niño es abusado sexualmente o algo así, pues algo así hacían con los niños desaparecidos, y a ver, les ponían muñecos, que en la opinión de otros terapeutas, pues lo que estaba pasando era simplemente generarles muchísimo más ansiedad, generarles muchísimo más traumas, porque no estaban capacitados para ellos, y era nada más preguntar, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Todo el tiempo haciéndoles recordar y verbalizar. Es muy complejo el tema de la atención psicológica. Yo creo que no tienen, es tan grande el dolor, y es una historia que rebasa inclusive a la persona, que el psicólogo no atiende a pensar como actuar. En muchos de los casos de los familiares, en lo personal que me ha pasado, es que el psicólogo sale terapiado al final del día, en serio. O sea, se quedan choqueados y el proceso es para ellos, no es para nosotros. Y te da risa y dices, bueno, pues, ¿por qué? Y hay algunos que son honestos y te dicen, yo estaba capacitado para otras situaciones, no para vivir o poder aconsejar un problema de esa naturaleza. Sí. Obviamente no pueden, o sea, como seres humanos no pueden, no hay esa parte. Yo creo que también, respondiendo un poco lo que preguntabas, es importante de comentarte que nosotros estamos haciendo ahorita un gran esfuerzo. Yo soy miembro de gobierno de Ciencia Forense Ciudadana, donde está construyendo el Biobanco Nacional, construido desde la ciudadanía. Soy del Movimiento por la Paz, que es donde me he formado como activista. Yo no soy defensor de derechos humanos, lo he dicho muchas veces. No he sido, me he transformado en el proceso, porque yo hace 7 años estaba de aquel lado y no sabía nada de esto. Y hoy en día acabamos de constituir una organización
que es Familiares en Búsqueda, María Herrera C., que tiene como finalidad abrazar un proyecto que es enlaces nacionales, es conectar todas las organizaciones de búsqueda de familiares que hoy en día hemos estado luchando solos y queremos mostrarles un camino hacia constituirse, no como organizaciones que habitualmente están en nuestro país, sino desde abajo, ver las necesidades tanto de los niños, que es la nueva comunidad lastimada de la nación. Desaparece una persona y hay 5 o 6 a su alrededor que están siendo lastimados. Y si estamos hablando de números irreales o reales, que abundan, yo creo que somos más de 100,000 por los que no se denuncian, pero digo números irreales porque no están documentados, y son números reales porque es la realidad. Y eso, si lo multiplicamos por los hijos que cada uno de los desaparecidos tienen, tenemos una verdadera comunidad que están haciendo en nuestro país, en el cual no hay manera de atender. El gobierno no puede, la misma sociedad te aísla, y si son tachados, imaginados desde que nacen. Y esos niños ya están de por sí. Yo tengo un sobrino, hijo de mi hermano Luis, que quiere ser sicario para buscar a su hijo, a su papá. Él dice, yo quiero ser sicario porque yo sí quiero buscar a mi papá. El niño tiene 6 años. Tenía 2 años o 3 años cuando mi hermano desapareció. Pero ya para que ellos vayan ya llevando esa ideología, ¿en qué país vamos a dejar? Y precisamente queremos trabajar un poco de lleno esa parte de enlazarnos y ver las necesidades de cada una de las personas, pero con personas que sean familiares y que estén haciendo ese proceso de constituirse para hacer las búsquedas con las experiencias que han estado caminando en diferentes partes de los estados. Cada zona del país es distinta geográficamente y la problemática, aunque es similar, tiene sus particularidades cada estado para actuar y para desaparecer. Pero yo creo que es un buen momento, como lo decías, es un momento de buscar ese tipo de espacios para ver cómo en el Estado de México hay algunas familias, mamás, que se están organizando muy fuertes, vienen caminando muy fuerte en el tema de búsqueda y posteriormente voltear a ver a sus niños. Yo creo que sería un buen espacio que les pudiera servir, mucho a ellos. Bueno, Alicia, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber también venido. Les recordamos que Retratos de una Búsqueda también se va a presentar en el Centro Cultural Digital el 11... ¿Mañana? Sí, mañana es de hecho. El 11 a las... No, mañana es miércoles. Mañana es 9. El miércoles a las 9 de la noche. Miércoles 9 de la noche. Y los invitamos a también ver todas los otros documentales de las otras secciones. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias.